Bueno, hola, buenas tardes. De nuevo conectados en esta cita quincenal. Invitamos a la comunidad universitaria a que se una, especialmente a los participantes del concurso para que estén pendientes de este espacio. Este Facebook Live lo estamos transmitiendo por las páginas de División de Bibliotecas Sede Medellín y Bienestar UN Medellín. Como ya lo hemos mencionado en nuestras redes sociales, tendremos la premiación del 9º concurso de cuento corto UNAL en la web. Esto nos llena de motivación y alegría. Llegar a la final de esta versión es un aporte de diferentes personas e instituciones, entre ellos Confama, Bienestar Universitario, Sección de Publicaciones y División de Bibliotecas Sede Medellín. Pero antes de esta premiación que tendremos al final de la charla, para que estén muy pendientes, quisimos tener a un invitado que es el vivo ejemplo de un estudiante que alguna vez pasó por la Universidad Nacional Sede Medellín, que entre aulas, clases e interacción con amigos y profesores fue delineando una vida consagrada a la escritura y a aportar a la cultura de la ciudad. Tener a Juan Diego Mejía es muy especial para esta charla porque ha sido el único escritor invitado que ha pasado como estudiante y ahora como profesor de nuestra universidad. Y este debe ser un motivo y un aliciente y de ejemplo además para mostrarle a la comunidad universitaria y a los 67 participantes del concurso que en estos momentos nos ven, que aunque se haya tomado el camino de la academia, tal vez la ingeniería, la estadística, la matemática, la escritura siempre va a estar ahí, diría yo, como una varita que alguna vez nos tocará para abrirnos un universo de posibilidades para nuestra vida profesional. Bueno, después de estas palabras, hoy nos acompañará, como ya lo mencioné, Juan Diego Mejía, Hugo Alejandro Velázquez, Sergio Andrés Restrepo Moreno, él es director de Bienestar Universitario, y quien les habla, Julie Yepes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Buenas tardes, Julie, ¿cómo estás? Bueno, Juan, un abrazo. ¿Qué más? ¿Cómo están? Muy bien. Juan Diego Mejía, voy a hacer una pequeña biografía, voy a dar una pequeña biografía para los que nos ven. Juan Diego Mejía es escritor, en los años 70 estudió matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, en nuestra sede, productor de cine y televisión, fundó y dirigió durante varios años el primer canal de televisión universitaria Canal U, fue secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, dirigió la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Ha sido profesor de escritura creativa en las maestrías de la Universidad Nacional y en la Universidad EAFIT. Y en estos momentos dirige el taller de creación literaria de la Biblioteca Pública Piloto. En 1982 ganó el primer Premio Nacional de Cuento Colcultura, Gobernación del Quindío, y en 1996 obtuvo el primer Premio Nacional de Novela de Colcultura con su novela El cine era mejor que la vida. Bueno, voy a mencionar algunas publicaciones de Juan Diego. Sobrevivientes, cuentos de autores antioqueños publicados en 1985, A cierto lado de la sangre, Camila todos los fuegos, El dedo índice de Mao, Era lunes cuando cayó del cielo, Soñamos que vendrían por el mar, y además hoy también hablaremos de su próxima novela que va a ser publicada, Adiós, pero conmigo. Bueno, buenas tardes, Juan Diego, ¿cómo estás? Es un gusto pues tenerte en esta charla en la que también premiaremos a los ganadores del concurso. Julie, ¿cómo estás? Hugo, me gusta mucho estar con ustedes, saber que este es un espacio de la Universidad Nacional, que ya vamos a conversar y se van a dar cuenta por qué tengo tanta afinidad con la universidad, porque estoy como tan anclado en ese recuerdo de la universidad. Sí, Juan Diego, buenas tardes. Antes pues de comenzar con esta charla, quisiera preguntarte, pues en esta biografía tal vez mencioné algunos aspectos de tu vida más relevantes como personaje público, pero leyendo pues otros asuntos de tu vida, me doy cuenta que hay otro montón de oficios, vivencias, que tal vez han sido también importantes a la hora
de que la vida te fuera llevando por la escritura. Entonces la pregunta es la siguiente, aunque puede parecer común, pero para mí es muy importante porque habla del origen de cada persona, y en este sentido, como escritor, cuéntanos un poco de todas esas vivencias, experiencias, personajes que fueron moldeando tu vida como escritor. Sabes, Julie, que yo a veces me pongo a pensar, y la vida mía, pues uno hace la lista, he hecho muchas cosas, pues eso tiene que ver con que he vivido mucho, tengo ya muchos años, pero también porque hay un sentido de la búsqueda, hay una necesidad de buscar, de encontrar caminos, y cuando yo creo que las estoy encontrando, como que pienso que no, que este no era, que voy para otro lado. Entonces, hay unos ciclos que se van cumpliendo, a veces yo diría que no paso más de 5 años en ninguna parte, trato como de ser muy consecuente, y cuando estoy repitiéndome en algo, trato de romper y decir, preguntarme, ¿por qué estoy haciendo lo mismo? ¿Qué sentido tiene la vida levantarse a hacer lo mismo que hice ayer y que hice antier y que hice hace un año y que voy a hacer hasta dentro de 10 años? Entonces uno se empieza a preguntar, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? Y esta novela de la que tú hablaste, que será presentada, pues yo digo que es presentada en este momento, estamos presentándola, se llama Adiós pero conmigo. Es una novela que pues ya entrará al mercado el 10 de junio, y quiero compartir con ustedes algunas anécdotas de este libro. Tiene que ver con eso, la historia de un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, estudiantes de matemáticas. Esa novela está ubicada en los años 80, y es una época en la que ellos se están preguntando eso mismo que yo me pregunto. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Yo para qué vivo? ¿Para qué me levanto? ¿Para qué me acuesto? Y no vivir ahí como un vegetal, sino estar cuestionándose permanentemente. Entonces yo creo que es eso, Julie. Por eso hubo una época en que yo interrumpí la carrera, me fui para la zona bananera del Magdalena, junto a la Sierra Nevada. Allá pasé muchos años, pues yo digo pues muchos, casi 5 años de mi vida. Estaba muy joven, y piensen ustedes en un muchacho de cuarto, quinto semestre que se sale de la universidad y se va a ofrecerse en las fincas a trabajar de machetero, o en el ferrocarril a empujar vagones, o en un taller de soldadura a aprender a soldar, termina entrenando un equipo de fútbol, termina dando clases en una escuelita, y finalmente construye un gran horno de pan, pues de lodo y ladrillo, para hacer pan, y monta una panadería. Y ahí se van marcando los principios y los finales de todas esas ilusiones, y finalmente regresa a la ciudad, se aferra a la literatura, vuelve a terminar su carrera, y ahí vengo. Ese soy yo, ese que estuvo todos esos años por allá, y el que estuvo haciendo todo eso, soy este mismo que está aquí sentado frente a ustedes compartiendo esta experiencia. Juan Diego, no quiero que nos adelantemos o sigamos por lo menos adentrándonos en esta novela para darle un poquito más para que nos hagas un adelanto. Esta novela de Adiós pero conmigo. Yo tuve la fortuna, creo que hablaba con Julie, con Juana, precisamente de eso, de leer un pequeño adelanto, una pequeña muestra. Me atrapó desde el principio, porque pues además que surge en la Universidad Nacional de Colombia, ¿cierto? O surge o se desarrolla en la Universidad Nacional de Colombia. Cuéntanos, porque me dejó, yo nomás tuve una entradita y ya quiero leerla toda completa. El tema del cubo Rubik, ¿cierto? Sí. Que es uno de los temas que me pareció más curioso, si se quiere, del texto. Además que debo anotar otra vez que yo solo tuve una pequeña muestra. Pues Hugo, me alegra mucho oír eso. Ojalá pues la novela te siga gustando, cuando ya la otra semana te la pueda pasar. Pero mira, y miren compañeros, el asunto es que ubíquense en los años 80, cuando todavía el cubo Rubik, yo creo que el cubo Rubik debió haber salido al mercado a finales de los 70. Hoy
pues muchos pelados lo arman en un momentico y saben muchas cosas. Los muchachos, las muchachas que pertenecen, digamos, a la generación del nuevo milenio, tienen unas habilidades especiales con las manos, tienen una forma de pensar, tienen el cerebro diferente a como lo tenían las personas de otras épocas. Y eso es demostrable, eso no es carreta. Eso si se hiciera un corte en el cerebro de un muchacho ponele de 20 años, ahora, alguien que esté en cuarto, quinto, sexto semestre, háganle un corte, cuando esté dormido, cortemos el cerebro, pongámoslo a analizar y consigámonos a un indígena del Amazonas. Miremoslo, hagámosle un corte también y pongamos los dos frente a un microscopio y nos vamos a dar cuenta que el cerebro del muchacho de hoy tiene miles, millones de conexiones entre las neuronas. Y el del otro personaje no tiene tantas, porque el oficio al que se ha sometido de estar leyendo en medios electrónicos, de estar enterado de todo, de estar moviendo los dedos para comunicarse, todo ese tipo de cosas le han moldeado su cerebro y han hecho que se conecten digamos, segmentos de su cerebro con otros. Lo que no ha tenido la oportunidad de la otra persona, que ha estado más en contacto con la naturaleza y tiene otras habilidades. Sabe distinguir el sonido de un pájaro, sabe cuando hay peligro, sabe oler cuando va a llover, cuando el río se va a crecer, cosas que los muchachos de la ciudad no lo tienen. Pero entonces, en ese momento, en los años 80, no había tal desarrollo como el que tenemos hoy. Por eso quiero que se ubiquen y piensen que si llegó el cubo Rubik a unos estudiantes de matemáticas, esos estudiantes de matemáticas, pues, se maravillaron cuando uno de ellos no solo lo armó en un momentico y lo mostró en la clase de álgebra abstracta, cuando estaban viendo teoría de grupos, sino que volvió y apuntó en el tablero todos los movimientos que había hecho y les mostró el algoritmo con el que logró armar el cubo en pocos movimientos. Y la explicación es que esos son permutaciones de los colores. O sea, estoy hablando de un lenguaje que yo sé que este público lo entiende. Permutaciones de los colores permiten construir un algoritmo para saber cuántas veces hay que moverlo a la derecha, cuántas veces a la izquierda, cuántas veces hay que cambiar de cara. Y finalmente, eso fue lo que pasó en esa novela. Uno de los muchachos, estamos hablando de un grupo de pelados de quinto semestre, tienen 20 años, están decepcionados, me han dicho, decepcionados no, están asustados con la vida, porque no le ven sentido, no saben qué es lo que quieren. Ellos tienen una idea como muy inicial. Ellos creen que les gusta la ciencia y se metieron a estudiar matemática porque sintieron que era lo más parecido a la ciencia, pero no saben muy bien qué es eso. Entonces, y nadie les sabe decir, porque todo el mundo en Medellín en esa época pues estudiaba era ingenierías o medicina o derecho, pero las otras carreras, no, la gente no pensaba en eso. Ni siquiera había publicidad, que ahora dicen que el que no pasa a ninguna universidad, pues tocará pues que se meta publicidad. Pero esos son chistes que se hacen y es que la gente de otras épocas no entiende o no entendemos bien cómo es el mundo de hoy. Y en ese momento, estos muchachos se van detrás de la idea de conocer la ciencia, entran a la universidad, llegan a quinto semestre y dicen, hombre, sabemos muchas cosas, ¿esto para qué sirve? Y cuando de pronto llega un muchacho que es de origen campesino, el más brillante de todos, arma el cubo Rubik y les dice que lo que habían estudiado en la clase de álgebra abstracta sirve para eso. Dice, wow, o sea que esto tiene, o sea, la matemática sirve para algo. Pues claro que sirve para algo, pero ellos no lo saben. Entonces están a ciegas y están buscando un amor, buscando de qué enamorarse, fuman marihuana, van a fiestas, leen mucho, hacen fotografía, caminan por las montañas, se enamoran de la misma mujer. En fin, es el mundo de los jóvenes, ese mundo que se mueve en el campus
que es tan hermoso, que es tan vital, tan vivo, y ellos se sienten atrapados ahí y no saben que eso es la riqueza, esa es la nostalgia que yo siento ahora, que en ese entonces no sentíamos, no sabíamos qué era lo que estábamos viviendo. Hoy yo lo siento como una gran nostalgia y como un deseo de recuperar el recuerdo, de volverlo a sentir. Yo quisiera cerrar los ojos y que de alguna manera yo me pudiera transportar a esa época. Y la única manera como eso se puede hacer es con el arte. Por eso escogí la literatura, porque la literatura me permite por un tiempo volver a vivir esa época, mientras lo estoy investigando, mientras la estoy escribiendo o cuando la estoy leyendo. Por eso yo quiero, Hugo, que esta novela te produzca ese estremecimiento que a mí me produce. Es que todavía esa historia yo la quiero, la adoro, además la estoy estrenando y todavía no estoy cansado de ella. Y por eso quiero que la gente cercana a mí la lea y sienta lo mismo que yo sentí. Pues Juan, la verdad es que a mí me dejó atrapado desde el principio, ¿cierto? Y no solo por lo del cubo Rubik, también por otras intimidades de lo que alcancé a leer, porque como digo, fue solo una untadita, que me dejaron con ganas de más, esperando la próxima semana entonces para adquirirla y leerla del todo, porque la verdad me sentí muy identificado, me gustó la narrativa y todo. Y te iba a preguntar precisamente por esa nostalgia, por esas vivencias en la universidad, por ese anclaje que dijiste ahora en una época y en un campus universitario, pero ya lo respondiste, ¿cierto? Estás también trasladando a tus libros esa nostalgia, si se quiere, en Soñamos que vendrían por mar, que es otra de tus novelas, la historia, inclusive esto lo podemos desarrollar ahorita porque veo que hay una evolución, no sé si es la palabra, pero hay un discurso más distinto respecto a la revolución, que es otro de tus ítems comunes, desde tus primeros textos hasta esta última novela, ¿cierto? Hay como que un desencanto tal vez, o otra visión, pero ahorita hablamos de eso. Yo a lo que iba, antes de llegar a ese tema que te cuento, es hablar de Soñamos que vendrían por mar, que es la historia de un desencanto, de una utopía, si se quiere. Es la historia de un grupo de jóvenes revolucionarios que esperan unas armas que no llegan, y una revolución que tampoco. Pero es también la radiografía de un periodo de nuestra historia más reciente. ¿Cómo surge esta novela y qué tanto hay de experiencias de Juan Diego en ella? Sí, sabes que me permitís es que como vi un mensaje de Hugo Tamayo, quiero también darle un saludo. Dice que bueno, no sabía que estaba en, Qué bueno no sabía que escuchar a estaba Juan Diego desde la Florida. No sabía que Hugo estaba en la Florida. Hugo es un investigador, un escritor. Ah, bueno. Esperemos que vuelva Juan Diego, que lo sacamos un momentico. Esperemos para que nos cuente todos esos relatos que tiene, sobre todo con esta segunda texto que vamos a hablar de Soñamos que vendrían por mar, porque también tiene mucho que ver con el campus universitario y con esas historias que se dan en una época muy específica. Perdón, hice un movimiento raro ahí y lo pagué. Pero estaba diciendo que Hugo es una persona que trabaja mucho la memoria y ahora que estamos en este momento, yo creo que es como un aviso lo que me estás preguntando y que vea el nombre de Hugo, porque Hugo también ha trabajado mucho el tema de lo que ha pasado en este país. Y Soñamos que vendrían por el mar, o por mar, que me gusta mucho como tú lo estás diciendo, que le quitas el artículo. Es una novela en la que hago una reconstrucción de un periodo de mi vida, ahora que les decía que me había ido a la universidad un tiempo y que había ido a dar a la zona bananera del Magdalena. Esa novela cuenta eso, ese momento en el que hay una ilusión por la revolución y entonces se enfrenta con un mundo desconocido, el muchacho, el joven, y está con otros que también sueñan con lo mismo, y ellos creen que eso es hacer la revolución, y su misión es irse para esas montañas desarmados, pero con la ilusión de que un día, cuando ya estén, cuando ya sean bastantes, les va a llegar un barco con armas.
Entonces van a coger esas armas, van a llegar a las ciudades acompañados de todos los campesinos que los van a seguir como si fuera el flautista de Hamelin, y los van a seguir y van a tomarse el poder. Ese era el sueño, y de eso trata esa novela. Por eso, y quiero decir que esa novela la traté con todo el respeto por ese recuerdo, por esa idea revolucionaria que tuve en los primeros años de mi vida, en los años de la adolescencia, que después desafortunadamente entendí que esa utopía tenía que cambiarla por otra, pero en lo que no quise cambiar fue en la idea de que los ideales por los que luchaba, yo no los quiero soltar. Los ideales eran la libertad, la justicia, la equidad. Yo ya sé que no lo puedo hacer para grandes grupos de personas, ya no puedo cambiar la sociedad, ya no me dio tiempo, pero sí quiero que mi entorno pequeño, donde está mi familia, donde están mis amigos, donde están mis estudiantes, donde está la gente de mi trabajo, ahí sí quiero que ocurra todo eso que soñé en esa época. Entonces, hay un desencanto, como tú dices, porque hay el personaje se estrella contra la realidad y cuando regresa a la ciudad se encuentra que no logró nada. Le queda solamente esa historia de cuando todos estaban ilusionados de que iba a llegar un barco con armas y que todo iba a cambiar. Sin embargo, ahora con el tiempo, y en la novela misma hacía esta reflexión, fue bueno que esos muchachos, tanto los de la novela como los de la vida real que me inspiraron, no hayan logrado hacer la revolución, que no les haya llegado las armas. No que no hayan logrado la revolución, sino que no les haya llegado las armas. Si les hubieran llegado las armas, tal vez los horrores de la guerra los hubieran convertido en monstruos y hubieran dejado de ser los idealistas que eran y se hubieran convertido en asesinos, en secuestradores. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo creo que ahí en la novela hay un episodio en el que se habla del caso de Camilo Torres Restrepo, el padre. Camilo era un gran ideólogo, tipo que sabía muchísimo, era incluso de familia muy prestante, había estudiado en la Sorbona y llega y el tipo se siente que el país no funciona, que la sociedad es injusta y que lo que él hace adoctrinando a algunas personas desde su sacerdocio no es suficiente. Entonces decide irse para el monte y se une al Ejército de Liberación Nacional, a los helenos. Entonces allá empiezan a entrenarlo y lo llevan a un combate a un sitio que se llama Patio Cemento, en San Vicente del Chucurí, y es un corregimiento. Y ahí hay un combate, pero entonces él iba desarmado. Ojo a esto, iba desarmado. Y los jefes del grupo con el que iba le dijeron, si usted algún día va a tener armas, es porque las recuperó en combate. Pero hoy no va a ir a combatir, hoy va a ir a ver cómo y no se vaya a poner en peligro, o sea, no se vaya a exponer. Usted se queda aquí quietecito mientras nosotros vamos a combatir. Y eso hizo, pero resulta que él vio que un soldado cayó herido junto a él. Dijo, este es el momento, este es el tiro, voy a cogerle el fusil. Y cogió el fusil en ese momento le disparan y muere. Entonces, yo creo que Camilo, y ahí lo dice el personaje, se salvó por haber tomado ese fusil, porque lo mataron. Porque si hubiera seguido en las filas de ese grupo guerrillero, de pronto no sería el mismo Camilo que hoy admiramos tanto, de pronto. Todo esto son hipótesis. Y cualquiera me podría decir, estás muy reaccionario, estás pensando como no es. Es posible, son hipótesis. Y la literatura permite hacer eso. Claro. Juan, ese personaje Pavel, esa especie de Rasputín criollo, como se describe a sí mismo en el texto,
de dónde surge, porque es muy particular con su gabán. Ese Pavel Blasov es una historia muy bella porque en los años, cuando yo estaba en el primer semestre, hubo un paro muy largo en la universidad en el 71 y los profesores que vean esto se van a acordar. Fue tal vez el paro más largo que ha habido en la historia de la universidad, duró muchos meses y ese semestre duró 13 meses. El primer semestre mío duró 13 meses. Y fue un momento de mucha agitación. Y entonces me acuerdo que lo más revolucionario que había era votar en la asamblea, votar el paro y salir a la calle. Pues eso es lo que había que hacer. Pero entonces hubo un momento en el que los grupos más de derecha se organizaron y dijeron, no, vamos a seguir saliendo a paro. Entonces me acuerdo que hubo una asamblea muy larga que empezó 8 de la mañana y terminó por la noche y lo hacíamos en el bloque 46, que era el bloque de maquinaria. Yo no sé si todavía se le dice así al bloque, ese bloque yo creo que es el donde funciona historia y que queda al frente de arquitectura. Sí, ciencias humanas. Sí, bueno, y eso era como un galpón, eso era un caserón viejo y con un patio así en el centro, y ahí ponían tractores viejos y todos los estudiantes de agronomía iban a practicar allá, y ahí se hacía la asamblea. Entonces cayó un aguacero tenaz y me acuerdo que el más activo de la asamblea era un mono de barba mona que usaba un gabán negro y siempre salía y hablaba y gesticulaba y era buen orador, pero a mí me llamaba la atención era que el agua, la lluvia le hacía escurrir la barba y el gabán también, y entonces escampó y él seguía con su gabán, o sea, nunca, y de ahí en adelante siempre lo veía con el gabán. Ese hombre era Rodrigo Saldarriaga, era el actor de teatro que fundó Pequeño Teatro. Él estudiaba arquitectura y yo creo que ese fue el gran sueño de él, ser arquitecto. Él suspendió la carrera porque lo echaron. Es más, lo echaron de la Nacho, pero como en ese entonces la Nacho era una finca donde no había casi dónde estar, dónde quedarnos, había una cafetería muy, muy incipiente, había unas losas que cubrían el pantanero entre la cafetería central y el 21, y esas losas se movían como si fueran lanchas, y entonces era un divertimento estar en los balcones viendo la gente caerse. Entonces, la mayoría de la gente nos íbamos, era para la de Antioquia, que sí era muy bonita, pues ya estaba el campus en ese entonces. Campus es del 67, 68, y ya era una universidad muy, muy bonita. Ya nos manteníamos, entonces allá ocurría casi todo. Los encuentros de teatro, las asambleas, los mítines, todo. Y allá se encontraban los de todas las universidades. Entonces recuerdo que salió en El Colombiano una vez en primera página el mono, Rodrigo estaba subido en la parte alta de la biblioteca porque se había subido al techo, había quitado la bandera de la universidad y había puesto la bandera roja con estrella de 5 puntas, que es el símbolo de 5 puntas, son los 5 pensadores del marxismo-leninismo. Entonces, y sale él en primera página, así en la foto. Entonces, el rector de la de Antioquia saca un comunicado y dice, se expulsa al señor Rodrigo Saldarriaga de la Universidad de Antioquia por ser un terrorista o algo así, algún cargo le ponen. Y fue muy gracioso porque Rodrigo no estudiaba en la de Antioquia. Entonces, todo el mundo era muerto de risa y eso fue la burla, creo que fue Samuel Ciro, el rector en ese entonces, esa fue la burla al rector. Y después entonces corrigieron, no solo lo expulsaron de la de Antioquia, sino que ya el rector de la Nacional, el vicerrector de la Nacional, también lo expulsa de la Nacional. Y hasta ahí le llega la carrera de arquitectura. Entonces, él fue muy amigo mío, y yo quería hacerle un homenaje a la vida de él, que me parece que la ciudad le debe un reconocimiento a lo que ha hecho. La presencia de Pequeño Teatro desde hace 45 años, desde el 75, 76 existe,
y todo lo que ha hecho lo que hizo por el teatro en Colombia amerita pues que se le reconozca. Sí, ese personaje me pareció también muy icónico, ¿cierto? Es como esos que uno ve en la universidad, claro que así tan icónicos no he visto hace rato, ¿cierto? Eso, tan presentes en la cabeza de uno y en la mente, y ese personaje me pareció fantástico. Tus personajes en las novelas son cercanos, por ejemplo, la figura del padre en tus novelas está muy presente. En la novela, por ejemplo, El cine era mejor que la vida, es evidente la figura del padre ahí. ¿Cómo surge esta novela y cómo llega a la figura del padre a ella? Sí, sabes que esa novela, El cine era mejor que la vida, tiene una historia, pues que yo la cuento como una historia de salvación, una historia que pues, me rescató como de una época dura de mi vida, y cuando la escribí entendí muchas cosas de mi vida. Pero lo curioso era que la novela trata sobre mi papá, contada por el recuerdo de una persona que rememora la época de cuando él tenía 8 o 10 años. Y habla de la Medellín de 1900, finales de los 60. No, ni siquiera de los finales, sino de la década de los 60. Entonces, yo quería contar la historia de mi papá y terminé contando la historia de él y la mía, con la curiosidad de que eran muy parecidas, siendo yo un niño y él un grande, pero realmente la historia de él se parecía mucho a lo que yo estaba viviendo en el momento en que lo escribí. Entonces, como que entendí muchas cosas de mi vida y logré que esa novela, pues lo logré escribir como, primero eran unos relatos que iban acompañando las fotografías del álbum familiar. Yo le pedí a mi mamá que me prestara el álbum de la familia y empecé a escribir noticas sobre cada una de las fotografías. Después esas noticas empezaron a conectarse unas con otras. Yo llené el apartamento en las paredes con las fotos, entonces yo era como viendo una película y cambiaba una con otra y se me unían hasta que todo tomó sentido y se convirtió en una novela, en la historia de un niño en los años 60 que ve que su papá fracasa económicamente y sucumbe al alcohol, mientras el niño está tratando de no pensar en las dificultades de la vida y se escuda en el recuerdo de las actrices de cine. Cuando él va a matinal se enamora siempre de la trapecista del circo o de la compañera del vaquero, siempre sale muy enamorado y entonces él, recordando esos momentos del cine, como que se le olvida que la vida es tan dura. Pero por otro lado el papá está en esa lucha por construir un negocio, en un almacén en el sector de Guayaquil, que todos sabemos lo que eso ha significado en la historia de Medellín. Quien lograra tener un almacén bien estable en Guayaquil, pues tenía la vida asegurada porque eran personas de mucho dinero. Mi papá nunca lo logró, siempre estuvo endeudado, siempre, y al final se quebró. Entonces, por eso yo quería que fuera una reflexión sobre, cuando digo el cine era mejor que la vida, es literal, o sea, pensar en el cine era mejor que pensar en la vida, pero el cine hay que tomarlo no solamente como el cine, porque a mí me han llegado solicitudes de personas que quieren hacer tesis sobre cine y dicen, yo quiero escribir sobre su libro. Yo le digo, no escriba sobre mi libro porque ahí no hay casi películas, eso es una metáfora, ahí hay solamente 3 películas. Una es el Gran Escape, una película en la que está Steve McQueen y James Garner. Está El Circo de 3 pistas, que no sé de quién es, y La Novicia Rebelde. Son las 3 películas que hay. Pero de resto, todo es la fantasía del niño. Los vaqueros, él pone los taburetes del comedor en fila, los ensilla, se monta en las ventanas. Para él todo es un set de una película. Entonces, pero no es un tratado de cine. Pero te digo que fue salvadora porque cuando por fin la pude redondear, yo sentí un alivio. Y ese alivio fue más
bonito cuando mi esposa mandó el libro a un concurso y me llama un mediodía William Ospina y me dice que me había ganado el concurso. Y yo pues no tenía muy claro que yo estaba concursando ahí. Y creí que era una mamada de gallo. Y finalmente pues eso me abrió unas puertas y eso los concursos lo van, ahora que vamos a ver los ganadores de este concurso, los concursos sirven para que, no para uno decir que uno es un gran escritor, sino para decir, yo no soy tan malo, no más. Sí. Una especie de empujo. Sí. Empujo del ego hacia adelante. Exacto. Juan, en el dedo índice de Mao también tienes un personaje cercano de una película. Estabas mencionando películas, bueno, un libro. Lo que pasa es que a mí me gustó mucho la adaptación al cine. Pero también tienes en ese libro, El dedo índice de Mao, que me parece también un título bastante particular, un personaje cercano a ti. Cuéntanos un poco de esta novela, de este personaje y también de este libro. Qué bonito que hables de eso porque es un personaje, el personaje que inspira esa novela es mi hermano. Mi hermano es una persona que yo adoro, es un viejo ya como yo, él tiene 2 años menos que yo, pero él nunca pudo estudiar en forma. Él tiene pues tuvo siempre dificultades de aprendizaje. Es lo que los psiquiatras nos decían que es un retardo mental de leve a moderado. Esas son unas clasificaciones muy raras. La gente dice, es un bobo, pero pues yo siempre me negué a oír esa palabra. En la familia nunca podíamos, pues, y yo creo que estuvo bien, negar, porque eso tiene un nombre concreto. Simplemente es una persona con unas características especiales. No es ni mejor ni peor que nosotros. Es más fácil mejor que peor. Simplemente que había que ayudarlo mucho. Mi mamá siempre quiso que él estudiara, entonces me mandaba con él al colegio y yo me mantenía peleando y siempre llegaba con las narices reventadas, con las rodillas, el pantalón roto en las rodillas, porque me tenía que encender hasta con profesoras, con profesores, porque porque lo trataban mal. Hasta que mi mamá dijo, bueno, sí, pues que no vuelva, pues vamos a tratar de a ver si lo conseguimos un colegio especial. Pero no era fácil, la vida pues, económica de nosotros no fue bollante y no. Por momentos, cuando yo ya estaba más grande, yo lo lograba llevar a unas terapias de música y algunas cosas como para que se despertara más, pero finalmente no. Entonces yo leí una novela de John Steinbeck, que es a la que tú te refieres, que se llama De ratones y hombres. Y es una novela en la que hay 2 hombres, uno que es, digamos, el astuto y es bajito, y otro que es menos astuto y es alto, y es grande, es gigantón. Y entonces el astuto está encargado de cuidar al alto, como si fuera su hermano, sin ser el hermano. Pero le toma un cariño tan especial que realmente también se mete en problemas con él cada vez que el otro se mete en problemas. Es que el grande tiene un problema y es que no coordina bien los movimientos de las manos, es súper fuerte. Esto ocurre en la época de los años 30, cuando se da la Gran Depresión, el crack de Wall Street en 1929 y 30, que se quiebran los bancos y se acaba el trabajo, la gente sale en las ciudades, a las calles a buscar comida en los basureros, pero esto ocurre por los lados de California, cerca de San Francisco. Y son 2 hombres que van buscando empleo y el astuto le dice al otro, mira, ya casi llegamos al rancho donde nos van a dar trabajo. No vamos a hoy, quedémonos aquí en este arroyo, durmiendo acá y mañana vamos, porque yo quiero decirte una cosa, no te vas a meter en problemas, porque si te metes en problemas, ya no vamos a poder tener la granja que soñamos que vamos a tener. Y entonces no vamos a quedar en nada, porque siempre te estás metiendo en problemas. Y el problema es que a él le gusta mucho como sentir, palpar a los conejitos, a los perritos y sobre todo a los ratones.
Entonces él vive cogiendo ratones y los acaricia, pero como es tan fuerte, él los aprieta y ellos se ahogan y se le mueren en las manos. Entonces él los echa al bolsillo. Entonces el astuto es todo el tiempo diciéndole, "Oye, te digo que no cojas ratones, te he dicho, bota ese ratón que tenés ahí". Y finalmente le dice, ve, si te vas a meter en problemas, si te llegas a meter en problemas, no hagas nada, solamente te escondes y te venís para acá, para este arroyo, y yo vengo y te salvo. Pues efectivamente el man se mete en problemas y es que resulta ahorcando a la esposa del dueño del rancho, que la esposa del dueño del rancho es, digamos, es una grilla que me está buscando en los peones a alguien que le guste, y entonces ve a este hombre tan grande, tan fuerte, y empieza a acariciarlo, y él ve el pelo que le brilla muy bonito y le acaricia el pelo, y de pronto le acaricia también el cuello, y ella se asusta, y entonces como él no sabe abrir las manos y no cerrarlas, lo que hace es que le quiebra el cuello. Y dice, ay, me metí en problemas. Entonces arranca y se esconde en el arroyo donde habían quedado. Pero el astuto sabe que ya ese es el final de la historia. Ya eso no puede volver a repetirse, porque además todos los del rancho con el marido a bordo salen a buscarlo para lincharlo. Entonces dice, yo tengo que encontrarlo primero, porque si no lo encuentro primero, va a sufrir mucho. Y finalmente él lo encuentra, pero él tiene escondida una pistola, y entonces el alto le dice, ¿cierto que me metí en problemas? Le dice, sí, te metiste en problemas, pero tranquilo, relájate, vamos a hablar de la granja, mira hacia allá, y él se va dando vuelta y se le pone detrás con el revólver acá, y mientras le va contando la belleza de la granja que van a tener, de los conejitos, de los perritos, de las gallinas, de todos los animalitos que va a tener, ¡pum!, le dispara. Y ese es el acto de amor más profundo que pueda hacer un ser humano, y es matar a alguien que quiere mucho, porque si no lo mata va a sufrir mucho. Entonces se echa esa culpa encima, y yo quedé muy tocado por esa novela. También vi la película que es protagonizada por John Malkovich y Gary Sinise. Sí, Gary Sinise. Es hermosa la película, es una bella adaptación, se llama La Fuerza Bruta. Sí, La Fuerza Bruta. Y entonces escribo una novela en la que me pasa algo, al personaje le pasa algo parecido con su hermana. El protagonista quiere irse a hacer la revolución, estudia en la universidad, pero quiere irse a la revolución, pero no se puede ir porque su hermano se va a quedar solo y no tiene quien lo defienda en el mundo. Y piensa que la única salida es hacer lo que hizo el astuto en la novela de Steinbeck. Finalmente, pues, no les voy a contar cómo termina, pero es un sufrimiento muy grande. Sí, sí. Las dos son hermosamente crueles, ¿cierto? Tienen un final bueno. Y la recomendación aparte, pues, de la novela, leer el libro del Índice de Mao, también maravilloso. A mí también considero que la adaptación con John Malkovich me pareció tremenda, una novela como digo, hermosamente cruda. Juan, la escritura permite la libertad de inventar mundos posibles, de ser otros o completar, por ejemplo, anhelos no vividos del escritor. ¿Cuál de tus escritos está más cargado de estos elementos? O mejor, ¿cuál es el que más elementos autobiográficos tiene, si se quiere? Pues, es que yo tengo ese lío, y es que prácticamente todo lo que he escrito son historias que me han ocurrido a mí o a gente muy cercana. Entonces las considero autobiográficas. Y hay un problema serio, y es que de tanto estar inventando cosas, yo creo que me he vuelto como un fantasiador que la gente tiende a llamar mentiroso. Entonces, en mi familia, por ejemplo, no me creen nada de lo que yo digo, porque yo trato de escribir las cosas como me gustaría que fueran, que hubieran sido, no tanto como fueron. O sea, yo no soy un cronista, no respeto la veracidad, sino la verosimilitud. Es decir,
no me interesa si las cosas ocurrieron como yo las conté o no. Lo que me interesa es contarlas como yo quisiera que hubieran pasado. Entonces, yo me monto en muchas historias, las cuento como si fueran mías, o como si hubieran pasado así, y muchas personas cometen pues, como una imprecisión, y es que quieren buscar en una novela, en una obra de ficción, quieren buscarse ahí. A ver, ve, yo soy ese que está, ¿es cierto que ese soy? Yo soy. Pues sí, no es así, no es así. Inclusive hay una novela que se llama Era lunes cuando cayó del cielo, que es la historia de una modelo que en el año 2000 se tira del último piso de la torre que hay enseguida del Dan Carton. No del hotel, sino de la otra que es como de oficinas. Y yo decidí contar esa historia porque la muchacha que se suicidó era conocida mía y era la novia de un amigo mío con el que yo compartía oficina. Y nos tocó ir a recoger el cadáver cuando avisaron que había habido un accidente, y nosotros estábamos a pocos metros del Dan Carton, estábamos en el centro ejecutivo. Fuimos allá, pero a mí me quedó como ese impacto y además esa duda, porque yo todas las cosas que pasan fuertes, que me estremezcan, como que entran a un compartimiento secreto en mi corazón, yo no sé dónde, y esperan ahí agazapaditas hasta que llegue el momento a ver si las puedo contar o no. Yo llegué a un momento en que dijo, yo voy a contar esto, y hablé con mi amigo. Él había estado pues muy llevado, él había tenido que irse para Europa y a tratar de olvidar, y finalmente volvió, y cuando volvió pues tuvimos una conversación y yo le dije, yo quiero contar esa historia, no te estoy pidiendo permiso, simplemente te estoy diciendo que la voy a contar. Y él me dijo, no, tranquilo. Inclusive me pasó una carta que ella había dejado, y yo la escribí con toda la libertad. Y resulta que cuando sale la novela, el amigo me dice, imagínate que en mi familia, mi mamá me dijo que había salido una novela donde hablaba del caso de Sandrita, y que yo debía demandar al autor porque me había metido en la intimidad de la vida de él. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué? ¿Me vas a demandar? Y no, yo le dije que no, que yo te había dado permiso. Entonces fíjate que yo tomé la decisión de contar esa historia sin investigar. Pues yo investigué muy poquito. Yo fui al hotel, hablé con algunas personas, pero yo no me puse pues como a hacerle un seguimiento psicológico a ver qué era lo que había pasado, qué pastillas estaba tomando. No, todo es ficción, todo es ficción. Lo único que es real es que se tiró de allá y primero cayó en un pasamanos, dobló el pasamanos y cayó al piso, y ahí la vimos. Eso es lo único real. Todo lo demás es una construcción. Y eso es lo que yo quiero hacer siempre. Yo no quiero ser un cronista, ni quiero que me digan si así fueron las cosas. Yo no soy Stefan Zweig para contar cómo vivió María Antonieta o cómo vivió Fouché, sino que yo soy pues un fabulador, un inventor de mentiras. Sí, una mezcla ahí, ¿cierto? De todas maneras, llegar pues a la realidad total, no, siempre hay algo de ficción. Pienso en todo lo que uno escribe o lo que uno recuerda, siempre hay un componente de ficción en todas las cosas. Juan, yo te voy a preguntar algo, pero espero que me disculpen si estoy cometiendo un error, una equivocación. Es que me pareció escucharte y eso me pareció increíble porque no lo había visto desde esa perspectiva. En alguna parte dijiste que mayo del 68 fue una trampa. Me gustó mucho esa perspectiva que dijiste. Y yo me quedé con eso en la cabeza porque ya sabes lo que representa mayo del 68, ¿cierto? Pero pues esa visión tuya, pues yo no la tenía en la cabeza. Cuéntanos. Pero sabes que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora con las marchas y con las protestas de la juventud. Sí fue una trampa, y digamos, yo no creo que haya sido, eso no es una creación mía. Tal vez pues yo no sé si Robert Redeker, que es un filósofo francés contemporáneo,
que escribió un libro que se llama Bienaventurada Vejez. A mí me gusta mucho ese libro porque hace como un recuento de lo que pasó en mayo del 68. Mayo del 68 para mí, pues yo estaba yo estaba en el colegio, estaba muy pelado, pero yo era muy rebelde en el colegio. Yo tenía un periódico que era como una disidencia del periódico oficial del colegio. Yo estudié en el Colegio San José de los Hermanos Cristianos, que era como muy tradicional, y yo me le salí de la fila muy rápido y monté un periódico de oposición a lo que hacían las directivas del colegio. Entonces, a mí me animaba mucho leer lo que pasaba en otras partes del mundo, inclusive, como era un periódico pobre, que era financiado por mi papá y por los amigos de mi papá que tenían almacén, nos daban un avisito para publicar y con eso lo sacábamos. Entonces íbamos al colombiano para que nos regalaran fotografías, pero las fotografías en ese entonces se van a reír, eran en moldes de plomo, eran clichés o clichés. Eran clichés, emulsionaban unas placas de plomo y luego echaban tinta y eso marcaba en el periódico. Entonces, siempre había una caneca, varias canecas llenas de clichés de fotografías anteriores, de las fotografías de hace una semana, de hace 15 días. Entonces a nosotros nos decían, sí muchachos, vayan, busquen en las canecas, y íbamos allá y seleccionábamos las fotografías. Y de acuerdo con lo que encontrábamos, escribíamos los artículos. No era que buscáramos las fotografías para el artículo que teníamos, sino que a ver qué fotos hay, y de eso escribimos. Y encontramos muchas de mayo del 68. Y a mí me fascinaba ver esas multitudes, esas fotos que hoy son icónicas, de una muchacha montada en los hombros de otro, con el puño en alto, como la libertad de Rochefoucauld, o las fotografías de Daniel Cohn-Bendit, que era el líder de la revolución. Pero la verdad era que nadie sabía qué pedían. Un día amanecían los muros pintados, la imaginación al poder, prohibido prohibir, sé joven, era un mandato, sé joven. Entonces, pertenecer a esa revuelta de mayo del 68 equivalía a ser joven, por encima de todo. Entonces, ser joven se convirtió en una obsesión. Y ser joven, entonces los niños como yo queríamos ser jóvenes rápido. Y los viejos ya no querían envejecer, sino querían quedarse siendo jóvenes. Entonces, por eso es que es una trampa, porque mayo del 78 planteó una cosa tan atractiva alrededor de la juventud, que ser joven era el imperativo, era el mandato. Y entonces, ¿qué pasó? La sociedad de consumo empezó a crear productos a ser joven eterno. Las cirugías plásticas, pues, lipoescultura, la ropa juvenil, en fin, todos los productos de belleza, todo lo que usa Amparo Grisales, todo para no envejecer. Eso era el mandato. Y por eso es que me gusta decir que mayo del 78 fue, yo diría, vamos a completar la frase de Hugo, sí. Fue una bella trampa. Hermosa, una hermosa sí. Trampa. Y yo por eso te pregunté, porque yo tenía la historia de mayo del 68. Claro, no lo había visto, tampoco lo había visto por ningún otro autor por ese lado, ¿cierto? Por eso me quedé con esa visión, que me parece también una crítica, ¿cierto? Si se quiere. Juan, yo creo que lastimosamente el tiempo... Pues, tenemos que dar los ganadores. Sí, tenemos que dar los ganadores. Yo estaba a mí se me van a quedar un poco de cosas. Yo creo que nos va a tocar programar, como habíamos hablado, una charla ya, creo que personal, vivencial, allá en la universidad, porque creo que esto en algún momento tiene que normalizarse, ¿cierto? Y entonces, para que tengamos una charla ya claro. en el campus, para recordar, para hablar de tus novelas, pues porque se desarrollan también allá. Pero quiero hacerte la última pregunta, y es, aprovechando tu cercanía con los procesos literarios de ciudad, ¿te parece, Juan, que tenemos un incremento de escritores ahora? Y si es así, ¿a qué crees que se debe? Claro que sí. Y son sorprendentes los escritores que están surgiendo. Yo creo que se debe, pues,
no solo a que hay un desparpajo antes, digamos, de decidirse a ser escritor, implicaba como, casi como hice para el seminario o como hice para el ejército o para la marina, era tomar una decisión de vida. Ahora no hay tanto misterio con eso. Yo me acuerdo, yo veía a alguien que yo pensaba, en Versalles, en el Salón Versalles de acá, cuando yo iba, cuando teníamos el periódico, yo veía a una mesa donde se sentaban unas personas que yo, estos son escritores. Después comprobé que sí, eran algunos de los nadaístas, estaba Barquillo, Jaime Espinel, estaba Darío Lemos, Byron White, que nosotros le decíamos Lord Byron, y era verdad, era una mesa como muy llena de humo de cigarrillo, llegaban unas mujeres rarísimas y se sentaban con ellos ni las miraban, eran leyendo y no consumían. Yo después hablaba con Leonardo Nieto, el dueño de Versalles, y le hablaba de esa época, me dice, esos no se tomaban más de media Coca-Cola en todo el día, eran todo el día sentados ahí, no consumían nada, muy malos clientes. Entonces, para mí era como un ideal, yo quiero ser como ellos. Ahora no, ahora yo tengo algo para escribir y lo escribo. No hay misterios. Es que lo que nos está mostrando el paro y las protestas de ahora es eso, ese desparpajo y esa sencillez de la vida. Eso no hay que ponerle tanto misterio. Nosotros antes queríamos hacer la revolución para poder tener una sociedad justa. Y yo digo, ¿cuál revolución? Tengamos la sociedad justa ya. Yo quiero justicia ya, quiero educación ya, quiero salud ya. ¿Por qué tengo que esperar 20, 30 años para una revolución? Nada, hagámosla. Entonces, y además se debe también a una muy chévere, digamos, fenómeno de una proliferación de editoriales independientes que permiten soñar, que uno puede publicar. Antes, si uno no llegaba a Alfaguara o a Planeta, pues era impensable que pudieran publicar. Pero ahora uno ve a Sara Jaramillo Klink publicando novelas en Angosta, a Esteban Duperli, bueno, a todos, a José Ardila, que acaba de ser escogido para la lista corta de la revista Granta, la revista inglesa Granta, y uno ve editoriales como la Atarraya de Santi Rodas, Hilo de Plata, que tiene Janet Posada, que es también de la universidad. Pues es la oportunidad para que surjan plumas, surjan escritores sin misterio y escriban sus historias. Y muchos de ellos van a tener un lugar indudable en la historia de la literatura colombiana. Juan, muchas gracias. Se me quedaron como 20 cosas, pero bueno, ya estaremos dependiendo porque se den en vivo en la universidad. Le doy paso a Julie para que sigamos con la premiación. Aunque Juan Diego, a mí sí me gustaría como que nos dieras, o más bien le dieras a los participantes del concurso, desde tu experiencia como estudiante de matemáticas y después como escritor, como una reflexión frente a la escritura, que no se quede esta participación de los estudiantes, de los profesores, de los administrativos, pues que pudieron estar esta vez en la 9ª versión, que no se quede simplemente como una primera vez, sino que siga. ¿Qué recomendación, qué palabra le darías a ellos? Porque además no todos pueden tener el premio, pero que sigan, o sea, eso es lo importante. Una de nuestras banderas del concurso siempre fue atrévete, no importa si tenían, porque es verdad, o sea, muchas veces simplemente es atreverse, ya después uno va cogiendo la calidad, la trama. Pero sabes que el único consejo que yo le puedo dar a la gente es escriban, que uno pasa muy bueno. No es a sufrir. Yo tuve una época en que pensaba que había que sufrir y yo me despertaba temprano antes de irme para el trabajo y me acuerdo que me lloraban los ojos media hora mientras despertaba del todo y entonces perdía mucho tiempo y era más como una cosa como heroica. Inclusive hubo épocas en que metía los pies en agua fría en una ponchera para despertarme del todo.
y estar escribiendo. Entonces para mí era fantástico saber que llegaban las 6:30, ya me tengo que ir a bañar, ya me tengo que ir para el trabajo, pero logré, ya tengo una página escrita. Era una cosa heroica, pero ya no, ya me di cuenta que lo que hay que hacer es disfrutar, es pasar bueno. Y la literatura permite todo esto que hemos hablado acá, y es contar la vida como uno quiere o que hubiera querido que pasara. Entonces, si una novia me traicionó, pues en la novela que yo voy a escribir, en el cuento, yo la pongo a que me esté llamando y me esté pidiendo cacao. Si se murió... Hijos se casan y se divorcian, Juan. Así. Si se murió alguien querido, yo lo pongo como si estuviera lleno de salud. En fin, la literatura es el desquite, es la oportunidad para vivir la vida que uno quiere vivir. Por eso me parece que el que vea que tiene esa facilidad para escribir, la cultive. Ahora, no todo el mundo tiene que ser escritor. Leer también produce mucha satisfacción. Y es en general las manifestaciones artísticas, ver una buena exposición, dejarse llevar por un concierto, ver unas cantadoras del Pacífico o del Caribe, ver una, no sé, alguna manifestación cultural autóctona, todo eso lo que lo mueve a uno es un movimiento espiritual que vale la pena, es una emoción. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí pasemos a la premiación para que todos estén muy pendientes. Pueden hacer sus comentarios en el Facebook de Bienestar Universitario, de la División de Bibliotecas de Medellín. Pero antes queremos pues dar los agradecimientos a todas las personas e instituciones que hicieron posible esta novena versión. Principalmente pues a la División de Bibliotecas de Medellín, sección de publicaciones, sección de cultura de bienestar universitario y a la Caja de Compensación Familiar Confama, quien nos apoyó mucho esta novena versión. Confama nos apoyó con jurados y también con el taller de escritura creativa de cuento corto, que se realizó gracias pues a Confama y al programa Medellín en 100 palabras. Durante la convocatoria del concurso se realizaron 8 talleres de escritura creativa enfocados en cuento corto, los cuales fueron abiertos para toda la comunidad universitaria. Bueno, estos talleres fueron dictados por profesores de Confama y se realizaron con el objetivo de darles herramientas y bases a los participantes en la escritura de sus cuentos y también para animar a los asistentes a participar en el concurso. Entonces, agradecemos este gran apoyo de Confama y ojalá pues en las próximas versiones también podamos tener estos talleres. Bueno, también les quería comentar, como les dije al principio, que vamos a tener el profesor Sergio Andrés Restrepo está por ahí para unas palabras. Él es en estos momentos el director de Bienestar Universitario y él nos dará pues unas palabras sobre este concurso y bueno, la historia lo que ha significado su historia para poder permitir a los estudiantes, a los profesores, a los administrativos que se expresen mediante pues este asunto tan interesante. Buenas tardes, profesor Sergio. Buenas tardes a todos y a todas. Muy contento de poderlos saludar. A Alejandro, a Juan Diego un saludo, a Julio un saludo y a las demás personas que están compartiendo con nosotros este espacio, que es un espacio un poquito extraño, el espacio de la simultaneidad virtual, pero cada quien en su lugar y todos en la misma pantalla. Entonces, quisiera tomarme unos pocos minutos, ¿cierto?, para continuar el momento pedagógico que ya arrancó. Yo creo que más que un concurso, es una conversación, yo creo que es una convergencia de ciudadanos y ciudadanas en una tarea muy bonita que es la tarea de escribir. Yo no sé esa vaina cómo emergió, yo no sé esa vaina cómo arrancó, pero esa vaina transformó, al igual que la agricultura, o primero la agricultura y luego la escritura son
asuntos emergentes de la sociedad, difíciles de explicar, pero que de todas formas todos reconocemos como algo que transformó la relación del ser humano con el mundo y en particular con el tiempo y con el espacio, porque como decía Juan Diego, ahora uno hace con la escritura lo que le dé la gana en términos cronoespaciales, ¿cierto? Uno hace del tiempo lo que quiera y del lugar lo que quiera y se transporta como quiera. Entonces yo no lo veo como un concurso, sino que lo veo como una convergencia de espíritus, de escritores y escritoras, y lo quiero poner en esos términos porque a mí me mortifica un poquito la sociedad del concurso. Yo jugué tenis pues cuando era un niño, y jugar tenis es una experiencia de concurso muy compleja porque es un ciudadano con una raqueta contra una bola, contra otro ciudadano en la misma condición para tratar de demostrar quién es el mejor. Y lo que decía ahora Juan Diego era muy interesante, el concurso pues que dé cuenta simplemente de que uno no es un escritor perfecto. Y la escritura como un acto, a mi modo de ver, muy íntimo. Yo he escrito mucho y no he publicado nada, lo único que publico son artículos de ciencia y tecnología, porque la escritura en ciencia y tecnología es una escritura muy estéril, es una escritura que ya está formateada, es una escritura que ya está predeterminada, tiene códigos de estilo. A mí yo creo que por eso me gusta tanto leer a Saramago, porque Saramago corrompe como le da la gana la forma literaria y hace de 3 páginas un punto aparte en 4 páginas, ¿cierto? Y lo tiene a uno en un estado como de tensión en su propia relación con los asuntos gramaticales, hasta que uno como que se desnuda y dice, para la porra la gramática también, ¿cierto? No sirve para mucho la norma, y lo que me parece es que a veces los concursos, los de tenis incluidos, lo que hacen es tratar de meter a la gente por unos senderos que son la fórmula del éxito literario. De alguna manera el concurso es una pelea por ocupar espacios que están destinados a unos pocos. Me gusta mucho lo que Juan Diego decía en el sentido de que si se hace más plural el ejercicio de la publicación, tanto más interesante, porque ya no es un negocio de la oveja negra, ni es un negocio de la editorial Planeta, sino que es un ritual pues mucho más abierto y mucho más generoso. En estos tiempos de guerra, la literatura es una forma de exorcismo, una forma de catarsis. Yo pues he venido leyendo mucho algunos autores colombianos y autores extranjeros en ensayos cortos en los que tratan de hacer alusión a un problema tan complejo como el que estamos viviendo ahora en Colombia, y me resulta ser un refugio también muy íntimo, ¿cierto? Esconderme por un momento en lo que otros están pensando sobre un problema sobre el cual yo estoy también tratando de proyectar mi propia mirada. Me parece que le da mucho sentido a la literatura y a la escritura. Sobre la sociedad del concurso quisiera rematar con algo muy interesante. Uno puede que sea un escritor fracasado en esta época, porque no cuadra con los cánones de la literatura actual, que tampoco sabía yo decir cuáles son, y corre el riesgo de que le pase exactamente lo mismo que le pasó a Van Gogh y a Cézanne, que fueron expiados de la comunidad de pintores de la época porque los consideraban las bestias salvajes, porque corrompieron el estilo de la época y resultaron ser dos grandes propuestas artísticas para la sociedad y para la humanidad. Yo quisiera simplemente hacer una alusión puntual muy corta a los textos de los estudiantes, que me parece que es donde está centrada la conversación hoy día, el soplo divino de Pablo Antonio Sueche Canudo. Yo no sé si él está o no está, pero yo escribí aquí 3 líneas para él que dicen: Antonio, tus apellidos suenan a voces extrañas, nuestra propia historia las ha hecho sonar extrañas, nuestra propia historia de colonialismos eternos que ahora tratamos de dejar atrás. Por eso yo no sabía que antes de llamarse Huerta, eso, en América tropical y aborigen, ya se llamaba Yatul. Y rescato el asunto rural en el trabajo de Antonio. Hay una frase de él que dice: Fibuy tenía bastante hambre y empezó a llorar. Lloraba más y más. En ese silencio del campo, el llanto de la niña se escuchaba lejos, sollozando de hambre. Entonces le pregunto a él, donde quiera que esté, si su origen es un origen rural, y si es un origen rural, me encanta que los hombres y las mujeres de la ruralidad estén escribiendo. Después está el zancudo de Nicolás. Bueno, Sergio, Sí. pero primero vamos a pasar a dar otros agradecimientos, a dar una información general, y ya después pasamos a los ganadores. Vale, me estaba pegoteando la sorpresa. Perfecto, adelante entonces. Bueno, no, Sergio, muchas gracias pues por acompañarnos en esta transmisión, y
y como lo dije ahora, usted es una de las personas que hace posible este concurso. Esto lo hacen posible son los chicos que ponen su cabeza y su mano en la tarea esa prodigiosa de poder poner unas letras detrás de otras para contar cosas bien bellas. Yo le disculpa, me interrumpo, pero ahora seguimos de nuevo con Sergio, ¿cierto? Porque venía pues así con todo, entonces lo dejamos ahora. No, sí, le cortamos el viaje. Sí, le cortamos el viaje. Yo ya estaba muy entregado a ese viaje, entonces... No, para el final, porque primero hay que cumplir con otras cositas. Claro, Bueno, no. A modo de información, y bueno, esto también es importante que lo sepan los concursantes, la convocatoria del concurso se realizó del 15 de marzo al 30 de abril y en total se inscribieron 67 participantes y todos los cuentos los pueden leer en el blog del concurso. Les contamos pues a todas las personas que nos ven y a los participantes que pueden estar ingresando al blog del concurso, lo van a ver pues en los comentarios para que los lean, para que los aprecien y den sus comentarios. Les recordamos aspectos importantes que se tuvieron en cuenta para que los concursantes pues pudieran participar, que los cuentos fueran inéditos, que los participantes hicieran parte de la comunidad universitaria activa de la sede de Medellín, estudiantes, docentes y administrativos. Esto fue como una novedad de este año. Antes abríamos el concurso a nivel nacional, pero la idea era que para que tuviéramos más participación de sede de Medellín, que fuera esta vez pues por solamente la sede. Los cuentos, y además que los cuentos debían tener una extensión máxima de 3.000 caracteres. Otro aspecto a resaltar fueron los parámetros para la evaluación de los cuentos. Se tuvo en cuenta la originalidad, la ortografía, el buen uso de la gramática y la calidad literaria. Voy a pasar pues a dar un pequeño agradecimiento a los jurados. Digo pequeño porque es mucho lo que le debemos a ellos, porque ellos fueron los que se pusieron en la tarea de escoger, leer y mirar pues la calidad literaria, pero ya pues por cuestiones de tiempo los menciono. Los prelectores del Centro de Idiomas fueron Deisainid Gómez, Socorro Muñoz, Carlos Manuel Castaño y Juan David Castaño Roldán. Los prelectores de Confama fueron Juan Simón López Roldán, Bárbara Galeano, Liliana Echeverría, Valentina Bustamante Cruz y Juan David Vélez. Bueno, luego contamos con unos jurados principales, quienes evaluaron los cuentos finalistas y según el puntaje de sus evaluaciones se seleccionaron los cuentos ganadores. Entonces también un agradecimiento muy especial a Estefanía González Vélez, Clara Cristina Acosta Osa y Diego Agudelo Gómez. Bueno, también en el marco de este concurso tenemos que agradecer a todos los escritores que nos acompañaron en estas charlas, J. Villaza, Rodrigo Bastidas Pérez, Marcela Villegas, Alberto Garrido, Carlos Mario Aguirre, Lorena Salazar y por supuesto nuestro último invitado, Juan Diego Mejía. Pues ellos hicieron posible que este concurso como que tuviera ese picantico, como que tuviera esa forma o esa posibilidad de hablar de literatura y escritura y también de animar a los concursantes o a las personas de la universidad a que participaran. Bueno, también agradecer a Mariana Arbeláez Cataño, quien ella fue la ganadora con su diseño Un sinfín de mundos en un dispositivo. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que vinimos. Bueno, voy a contarles los premios para los puestos y ya cada uno, Juan Diego, Hugo y el profesor Sergio, dirán los ganadores. Bueno, el cuento más comentado en el blog del concurso se llevará un premio de 100.000 pesos, el cuento escrito en inglés 200.000 pesos, tercer puesto 300.000 pesos, segundo puesto 500.000 pesos y el primer puesto 800.000 pesos. Entonces, estos, como lo decía ahora, muchas gracias a todos los que hacen posible este concurso, porque además, pues, la idea es que también se tengan unos premios para alentar a los que participan. Bueno, yo les voy a dar los ganadores del cuento más comentado en el blog del concurso.
Tarararán. El accidente de los meteoritos de Elian José González Torres. Él es estudiante de Ingeniería Civil y tuvo 214 comentarios con su cuento. Tenemos otro ganador en el cuento más comentado, porque fueron dos personas pues que quisieron pues como posible que otras personas lo leyeran. También tenemos Autópico Amor de Mariana Quintero Castañeda. Ella es estudiante de estadística y tuvo 316 comentarios con su cuento. Entonces, felicitaciones pues a los ganadores de este cuento más comentado. El ganador del cuento escrito en inglés, Zaratustra, por Elías Ricardo Cogollo Valdés, estudiante de Ingeniería Química. Bueno, profesor Sergio, ¿nos quiere decir usted el ganador del tercer puesto? Tercer puesto, según me acaban de pastelear aquí, es el cuento Ciar, un barco de papel en el río Medellín, de Andrea Medina Avendaño, estudiante de Ingeniería Biológica. Bueno, felicitaciones a Andrea Medina. Y Alejandro Velázquez, ¿nos puedes decir el ganador del segundo puesto? Sí, no me acostumbro a esto de los, pues, a lo de los aplausos por allá, me toca imaginármelos por allá. Para todos entonces, y felicitaciones. El segundo puesto es para El Zancudo, de Nicolás Alejandro Montes Oescún, un relato bastante crudo, ¿cierto? Pero muy, muy, muy bueno, o por lo menos me atrapó. No sé si Sergio tiene unas palabras breves para este cuento, pues le cedería el espacio ahí porque venía muy bien. Si tiene para el segundo puesto del Zancudo, pues lo de Sergio. Tengo unas cortas palabras para cada uno, porque realmente, si quieren, leo lo que escribí sobre este y el tramo de texto que me dejó como más conmovido de lo que escribe el compañero Alejandro. A Alejandro, como a muchos, lo tocó la guerra, esa guerra desatada en la ruralidad, esa guerra para poder hacer del mundo un universo urbano, que se surte de la vida en el campo, pero que la niega rotundamente cuando la transforma en muerte. Y hay unos parrafitos de él, por ejemplo, con sus botas metódicamente elegidas y llenas de barro, se dirigía a un caserío, hogar de una gran familia dedicada a la agricultura. Este otro, el zancudo era realmente un, entre comillas, pequeño, cierra comillas, helicóptero artillado cuya sola presencia anticipaba la barbarie. Y uno más, aquellos inocentes morían silenciados, impactados de espalda por las ráfagas indiscriminadas del zancudo, convirtiéndose en víctimas de una guerra que no entendían. Y luego está el avión fantasma, pero esa historia no la cuento para no acabar con la esperanza. Felicitaciones entonces a Nicolás Alejandro Montes y muchas gracias por las palabras. Bueno, Juan Diego Mejía, ¿nos puedes decir el ganador de este maravilloso primer puesto? Bueno, ganó Soplo Divino. Pues a mí me sorprendió, lo leí pues hace un momento, de Pablo Antonio Sueche Canube. Pues ojalá hagamos todo lo posible para que Pablo nos cuente lo que preguntaba Sergio, si es del campo, si esos apellidos son indígenas. Me interesa mucho esa cosmogonía que expone ahí, porque además me sorprendió mucho saber que coincide con unos relatos que yo vi en el Amazonas. En el Amazonas, una vez yo tenía que ir a hacer un documental a La Chorrera, que es el lugar donde ocurre todos los eventos de la vorágine. Entonces tenía que pedirles permiso a los indígenas. Yo vivía en Bogotá y yo fui a la organización indígena y me decían, pues todavía no sabemos, tenemos que esperar a ver si los abuelos, si los ancianos sueñan con usted. Entonces yo tenía que ir todos los días a ver si habían soñado conmigo. Finalmente me dijeron, ya soñaron con usted, sí puede ir. Entonces empecé a prepararme y ellos mismos me iban contando
¿qué tenía que tener cuidado? Y una de las cosas que me decían es, mucho cuidado porque si usted va por la selva, le puede pasar que usted se encuentre a una mujer muy bella y esa mujer lo va a seducir. Esa mujer lo va a hipnotizar y usted no va a poder hacer nada. Usted va a dormir con ella y cuando despierta en medio de la noche se va a dar cuenta de que es un demonio. Entonces, este cuento de Pablo Antonio me despertó ese recuerdo. Es fantástico lo que él cuenta ahí y es toda la cosmogonía indígena. Estoy muy curioso por saber de dónde es él y que nos hable un poquitico más de esta historia. Bella, bella historia. Lo felicito. Bueno, felicitaciones entonces a Pablo Antonio Sueche Canube. Más adelante podremos conversar con él, que nos cuente qué lo motivó, cuál es la historia que quiso, pues qué más allá quiso contar en este cuento. Entonces, felicitaciones a todos los ganadores y como lo he resaltado en toda la charla, gracias a todos los que hicieron parte de este 9º concurso de cuento corto UNAL en la web, que no lo había dicho, esta vez fue temática libre. Entonces, bueno, ya esta charla se nos hizo más larga de lo que acostumbramos a hacerla, pero creo que vale la pena, pues, por el invitado que teníamos. Juan Diego, muchas gracias y por la premiación. Unas últimas palabras. Muy contento de haber estado con ustedes. Gracias, Julie, Hugo, Sergio, muchas gracias y felicitaciones a las personas que participaron, los ganadores. Recuerden, ganar no quiere decir que uno sea mejor que otros, perder no quiere decir que sea peor que otros. Vamos a disfrutar, la literatura nos da esa posibilidad de hacerlo. Bueno, muchas gracias, profesor Muchas gracias Sergio a todos. y Alejandro, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Suerte. Chao.